vamos a hablar sobre algo muy importante que como cuerpo de Cristo, como iglesia, tú y yo tenemos que hacer. Esta conferencia tiene el título Impartir a Cristo. Y hoy vamos a entender y vamos a ver tú y yo cómo es que la iglesia tiene una función esencial y muy importante para el reino de Dios. Tú y yo estamos aquí por un propósito. Lo primero que tenemos que entender tú y yo cuando nos reunimos en este lugar para ser iglesia, para ser parte del cuerpo de Cristo, no estamos agregándonos a un club, no estamos llegando a una asociación en la que vamos a ser muy divertidos, en el que vamos a hacer comidas y fiestas y reuniones. Puede ser que hagamos una que otra reunión o una que otra comida, pero ¿sabes? Hay un propósito mucho mayor, que tú y yo seamos parte del cuerpo de Cristo. Y hoy quiero que veamos el significado de impartir. Este título dice impartir. El significado, según el diccionario de la Real Academia Española, dice dar o distribuir algo, especialmente de carácter no material. Cuando tú y yo impartimos algo, es algo que ya tenemos nosotros. Porque ¿quién puede dar algo que no tenga? ¿Quién puede dar algo que no posea? Por ejemplo, cuando alguien es una persona particularmente irrespetuosa y que te falta el respeto, ¿qué sucede? Pues no te está dando algo que no tiene. No tiene respeto, no tiene conciencia de ser una persona respetuosa. Pero nosotros tenemos algo que transferir, algo que transmitir, algo que distribuir, algo que dar, algo que repartir. Y eso se llama Cristo. Cristo en nosotros, Cristo en nuestra vida tiene un lugar especial. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Él murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros como personas estábamos separados de Dios a causa del pecado. Todas esas cosas que ofenden a Dios se llama pecado. Dios es santo, Él no tiene comunión con el pecado. Necesitábamos un Salvador. Cristo lo hizo por nosotros. Él entrega su vida. Él entrega su vida por ti y por mí, y tenemos acceso a Él. Ahora Cristo está en mí. Dile a tu vecino: Cristo está en mí. Cristo está en mí. Entonces tú ahora tienes algo que impartir. Tienes a Cristo. Ahora quiero que veamos cómo es que Cristo impartía de Él mismo a las personas. Vamos a empezar a ver nuestras Vamos a ver en Marcos 6:34. Abre tu Biblia, por favor. Vamos a ver este pasaje. Marcos 6, capítulo 6, verso 34 dice: Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles ¿qué? Muchas cosas. Fíjate, Jesús, Él veía las multitudes. ¿Y cómo las veía? Dice ahí: tenía compasión de ellos. Los veía y sí veía que a lo mejor tenían hambre, pero Él veía más allá. Él sabía que tenía que impartir algo, y dice que Él los veía como ovejas que no tenían pastor. Y si podemos analizar la ilustración de un pastor, ¿qué hace un pastor? ¿Se han visto pastores así en el campo? ¿Cómo van? Y va el pastor ahí y todas las ovejas van atrás de él. Pero el pastor tiene que guiarlas, que llevarlas. Y el pastor ocupa algo que se llama cayado.
que es un palo así, como con una curva en la punta. ¿Para qué? Para enganchar a las ovejas rebeldes y les digan: ven para acá, vente para acá, es por acá el camino. Y unos pastores más modernos tienen a sus firulais pastores, ¿verdad? Que andan ahí arriando a las ovejas. Un rebaño sin pastor, ¿cómo se ve? Pues todos desbalagados. He visto videos de ovejas sin pastor que van y caen en las zanjas. Una vez vi uno que sacan a una oveja y la salvaron de la zanja, ¿y qué creen que hizo? Y otra vez se va de cabeza. Se ve curiosísimo cómo vuelve a caer de cabeza. Esa es una oveja sin pastor. Porque cuando ves a las personas que tú les dices: no vayas por aquí, no hagas esto, por tu bien, por el amor de Cristo, no lo hagas. ¿Y qué va? ¿Y qué hace? Y se avienta de cabeza otra vez. Esa es una oveja sin pastor. Jesús así veía a las personas. Jesús así quiere salvar a las personas de esas consecuencias de andar sin pastor, sin un cuidado. Y hay ovejas que no se dejan. Hay ovejas que dan cabezazos al pastor. Hay videos por ahí, busquen ese video que a mí me impresiona tanto. Es un video donde hay un pastor que anda con sus ovejas, y una de sus ovejas llega detrás del pastor y le da un golpe, ¡pah! Así, ¡pum! Nada más voló sus pies así, el pastor. Y el pastor se sienta, ¿usted lo viste, verdad? Se sienta en el pavimento, así a recuperarse, y llega él, la oveja nada más se ve cómo le hace así. Y agarra vuelo, le pone un golpazo, le rebota la cabeza en el pavimento así, ¡pah!, al pastor. Y el pastor otra vez medio levanta, y la oveja otra. Aquí no va a dejar que me den esos cabezazos, ¿eh? Así son las ovejas, así somos. El Señor nos dice: por aquí, no hagas esto, no te metas en eso. No, por favor, no salgas por fiador. No salgas por fiador, dice la palabra. No, ¿cómo no voy a quedar? ¿Cómo va a quedarle mal a la comadre? Y al rato, adiós bienes, adiós comadre, y adiós todos los que estaban involucrados. Y así nos ve el Señor cuando no tenemos pastor. Pero Él los ve con compasión. Y les comenzó ¿a qué? A enseñar muchas cosas. En este verso tú y yo podemos ver cómo es que Jesús se mueve a favor de las personas. Jesús se mueve a favor de ellos, no por un problema, no por una necesidad. Toda esa gente tenía muchos problemas y muchas necesidades. Él se movía por un encargo. Había un encargo en Cristo. ¿Cuál era, hermanos? Salvar a las personas. Ese es el encargo que nos da el Padre. Ese encargo lo recibió Jesús. Cuando Él recibe el encargo, Él se dedica y no paraba, no se detenía. Él iba, predicaba todo el día, descansaba, y toda la gente que hacía lo seguía. Él se movía por un encargo. A ver, repite conmigo para que se te quede grabado. Él se movía por un encargo. El Padre nos da un encargo. El Padre le da el encargo a Jesús. Viene al mundo y Él hace el encargo y empieza a trabajar, a predicar a la gente, a salvarlos, a enseñarles muchas cosas como lo que acabamos de leer. Él recibe del Padre el encargo. Y el encargo era enseñarles sobre Él mismo. Era enseñarles sobre el Padre, sobre el reino de Dios y la salvación eterna. Vamos al versículo 35, ahí sigue. Dice: cuando ya era muy avanzada la hora,
sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas y compren pan, pues no tienen qué comer. Fíjate, sus discípulos vieron la cantidad de gente que seguía a Jesús y les dice: oye, Señor, pues ya es tarde, no hay ni un Oxxo aquí para que compren nada, no hay dónde compren, mándalos porque ya es muy tarde, mándalos para que vayan a los campos, a las aldeas y compren, pues no tienen que comer. Y Jesús, vean lo que les dije, le contesta Jesús, versículo 35 y 36, ahí que dice: respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ustedes denles de comer. ¿Cómo se quedarían los discípulos? ¿Te imaginas eso? Y ellos, fíjate, todavía ellos le responden y le dicen: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¡Qué atrevimiento! ¿Cómo crees? 200 denarios. Fíjense, yo investigué un poquito y te digo que actualmente un denario, por el peso de las monedas, de la plata y todo eso, anda entre $100 cada denario. Entonces eran alrededor de unos $20,000 lo que deberían de tener en ese momento para darle de comer a todos esos. Ellos no sabían qué hacer. Se quedaron, o sea, digo que se vieron todos unos a los otros. Oye, pues como que ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar? Y sabes, Jesús les dice, cuando los vio que estaban así en cortocircuito, les dice: a ver, ¿cuántos panes tenéis? Versículo 37 dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo le dijeron: Señor, tenemos 5 panecitos y 2 pececitos, 2 sardinitas a lo mejor. Y ya sabemos qué pasó. Esta historia sabemos qué pasa. Jesús les dice: ok, con eso les vamos a dar de comer. Y los discípulos: ¿sí? ¿Y cómo? Manda que todos se recuesten. Y entonces el Señor recibe la instrucción de su Padre. Cristo recibe la instrucción de su Padre y le dice que ore para que sean multiplicados los alimentos. Y Él lo hace. Ora y se multiplican y les da de comer a 5,000 hombres. Fíjense, 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Cuántos te gusta que hubiera habido otras 5,000 mujeres? Que normalmente siempre hay más mujeres. Normalmente siempre hay más mujeres. ¿Sí? Tan solo aquí, si contamos, ¿sí? Nos llevan de calle las mujeres. Más los niños. Yo pienso que por lo menos había entre 10 y 15,000 personas. Son mis cálculos. Y Cristo les dio de comer a todos. Y sobró. Y guardaron 12 cestas, juntaron 12 cestas, no sé de qué tamaño, pero juntaron 12 cestas con todo lo que sobró. Eso es un milagro. Eso es lo que Dios hace. Pero te digo algo, lo que realmente era importante no era darles de comer. Él les podía dar de comer a esos y a más. Pero cuando tú y yo comemos, pues a las cuantas horas ya tienes hambre. Yo tengo un problema, yo como y luego a las 2, 3 horas ya tengo otra vez hambre. Y luego tengo que comer hasta 3 veces al día, no sé qué me pasa. Pero sabes, cuando comemos así, ese alimento pues pasa. Se pasa el efecto, ¿a poco no? Y ya. O sea, ¿qué estoy queriéndote decir? A las personas que alimentó, al rato iban a tener hambre otra vez. O mañana iban a volver a tener hambre. Eso no era lo importante. Sí les dio de comer.
Pero lo importante, hermanos, era lo que les enseñó. Era salvarlos, enseñarlos que podían llegar otra vez al Padre, del cual estaban separados por el pecado. Eso era lo más importante, a reconciliarse con el Dios misericordioso que lo había enviado a Él para que fuera su Salvador. Eso es lo más importante. No es lo más importante el alimento. Lo más importante es la transformación que tú y yo podamos dar a las personas, porque la necesitan. Las personas necesitan a Cristo el Salvador, porque viven como si no tuvieran pastor. Así es. Ahora, para nuestro tiempo es semejante, hermano, lo que vivimos hoy. Las personas se encuentran viviendo una vida sin destino a la salvación. Las personas se encuentran sin Cristo, sin Dios. Están viviendo como ovejas que no tienen pastor. Están viviendo sin una identidad real. Acuérdense que hemos hablado. Ahora los jóvenes en muchas partes del mundo se sienten gatos o se sienten perros. Y no son tontos, yo siempre les digo. Ninguno he oído que quiera ser un cucaracha. Todos quieren ser un golden retriever y quieren ser, qué sé yo. Pero nos da risa, hermano. Pero ¿sabes qué es la decadencia del ser humano? No tienen identidad. Como no tienen identidad, pues la encuentran en un animal. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos la identidad correcta como hijos de Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra y de nosotros mismos también. Lo sabemos. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia? Los vemos y nos reímos. Ay, qué locos están, qué mal están. Y no los vemos como Cristo, con compasión. Están sufriendo. Y no hablo de las mordidas que les dan los perros reales. Yo he visto a unos terriers que se ponen ahí a juguetear o a estar en la calle con perros reales, y los perros los ven así como que ¿y esto qué es? Y los atacan. A eso se exponen. Qué humillación, qué decadencia. Están como ovejas sin pastor. Y Cristo, si Cristo estuviera, ¿qué hubiera hecho ya? Si Cristo físicamente, Él ahorita está en el cielo, que va a regresar por su iglesia, pero ¿qué él haría en esta situación? ¿Qué haría si viera a estos jóvenes terriers? ¿Qué haría? Tendría compasión de ellos. Tendría compasión de ellos y les diría: oye, no, tú no eres un animal. Tú estás hecho a la imagen y a la semejanza mía y del Padre. La Biblia dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Tú no eres un animal. Bueno, pero Cristo no está. Pero ¿dónde está ahora? Regresa unos minutos antes lo que yo te acabo de decir. ¿Qué dijimos que podíamos impartir tú y yo? A Cristo. Cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él ya vive, Él decidió vivir en ti y en mí. Entonces, lo que Él hace, pues lo hace a través de ¿quién? De su iglesia. Por eso la iglesia se llama el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo ahora son sus pies, el cuerpo de Cristo ahora son sus manos, el cuerpo de Cristo ahora es su boca, sus ojos, y actúa el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué era lo más importante? Salvarlos. A todas las personas que hoy están en esta situación, están viviendo sin la identidad, están tomando la forma que el mundo y su sistema quiere que tomen, completamente enfocados en ellos mismos. Las personas están enfocadas en ellas mismas, como si por ellos mismos pudieran salvarse. No es posible. Necesitamos un Salvador. Por eso vino Cristo el Salvador. Nosotros solos no podemos.
Nosotros solos estamos sin Dios. Es más, cuando hay una persona que no tiene a Cristo en su corazón, está muerto espiritualmente. Eso dice la Biblia. Solamente cuando llega Cristo a nuestra vida, volvemos a tener vida por el Espíritu Santo. Nuestro espíritu es regenerado, vuelto a ser. Entonces, ¿se dan cuenta la importancia que tenemos tú y yo como cuerpo de Cristo? No podemos ser sin compasión. Tenemos que ver a las personas como Cristo las ve. Primero te tienes que ver tú como Cristo te ve, como su Hijo amado, y te tienes que amar así tú primero. Cuando lo logramos entender, entonces podemos amar a los demás, como sea, cómo se comporten, etcétera. Tenemos que verlos como Cristo los ve. No hay posibilidad de llegar al Padre sin Cristo. Por más que la gente intente y haga y se invente cosas, no puede llegar a Dios. El único medio es Cristo. Nuestro Señor, fíjate, ya hizo todo para que nosotros podamos realizar el encargo. Ahora te voy a decir, tú y yo tenemos un encargo. Si Cristo tuvo un encargo que lo cumplió, ese encargo pasa a su iglesia. Entonces tú y yo tenemos un encargo. Dile a quien está junto, tienes un encargo. Tenemos un encargo para llevar a Cristo a todos los perdidos. ¿Cómo ve Cristo? A ver, déjame decirte algo. Quiero que lo entendamos bien. Cuando Cristo estaba entre todas esas multitudes, Él los veía con compasión, porque Él sabía que sin Él estaban perdidos. ¿Cómo ve Dios hoy a la gente que no lo conoce? Perdidos, están perdidos. Si no tienen a Cristo, si no seguimos a Cristo, estamos perdidos. ¿Cuál es el encargo, hermano? Vamos a Lucas 4:18. Vamos a leer Lucas 4:18, que inclusive está en la lona que está en la entrada. Lucas 4:18. Esa es la visión que tenemos en esta casa. ¿Ya lo tienes? Dice, también está aquí en la pantalla por si quieres verlo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el encargo que tú y yo tenemos hoy. Voltea simplemente a tu alrededor, en tu trabajo, en la calle, los vecinos, la familia, y vas a encontrar ahí personas quebrantadas de corazón. Vamos a encontrar ahí personas cautivas en sus emociones, cautivas en la depresión, cautivas en la ansiedad, cautivos en el pecado. El pecado los destruye. Los vicios que hacen, los destruyen a las personas, los vicios. Pero Dios te está llamando hoy. ¿Para qué? Dios te está ungiendo hoy. El Espíritu Santo te está ungiendo. ¿Para qué? Para llevar buenas nuevas a los pobres. Y no estoy hablando nada más a los pobres económicamente, a los pobres de espíritu. A los que no encuentran cómo salir adelante, no le encuentran sentido a la vida. En Cristo tenemos sentido, propósito. En el mundo vamos a encontrar a esos que están cautivos en muchas cosas que los atrapan. A los ciegos, vista a los ciegos. Y libertad a los que están oprimidos por el enemigo, por el sistema. ¿Te das cuenta el encargo que tenemos tú y yo?
Podemos ahora entender que lo que los discípulos debían hacer en ese momento, pues era lo que tenían a la mano. No se habían dado cuenta que Cristo estaba ahí con ellos cuando les dice, denles de comer. Pues me imagino que a lo mejor empezaron a dar vueltas así. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues si estaba ahí estaba Cristo. ¿Se acuerdan cuando estaba con ellos mismos, ahí en la barca, y empezó a soplar el viento? Que ellos, estamos hablando de unos pescadores profesionales. Ajá. Y esos pescadores profesionales sabían que venía una tormenta, sabían que venía un peligro inminente, sabían a lo que estaban enfrentando. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a llorar. Ya no sabían qué hacer. Y el maestro estaba dormido. Y fueron y lo despertaron. Señor, pues ¿qué no ves que nos morimos? Jesús se levanta y le dice al viento y al mar, cállate, enmudece, y lo obedece. Pero aquí el mensaje es que ellos no se habían dado cuenta quién estaba en el barco. Cuando tú estás en una tempestad, cuando tú y yo estamos en un problema, cuando tú y yo estamos en una situación difícil, ¿qué hacemos? ¿Lloriquear como ellos? Y ay, no ves, Señor. Oye, ¿y quién está en ti? Ahorita no está en un barco ya, pero está en tu corazón. Cristo está en ti, está en tu interior. Y no nada más está Cristo, está el Espíritu Santo. ¿Y Cristo dónde está? Cristo está en el barco. Cristo está en tu vida. Y no te has dado cuenta. Y no me doy cuenta de que la solución está en Cristo. Todas las soluciones están en Cristo, hermano. Y ahí estamos llorando. A los discípulos les pasó. Estando ellos en el barco con el maestro, con el que ya había hecho milagros, con el que había alimentado a 5,000. Y estaban dudando. Cuando les dice, denles de comer. Pero se nos olvida quién está en nosotros. Y se nos olvida para nosotros y se nos olvida para impartirlo. Se nos olvida para resolver nuestras necesidades y se nos olvida para ayudar a las personas, a los cautivos, a los pobres, a los quebrantados de corazón. ¿Quién les va a ayudar a todos ellos? ¿Quién? Ahí deberíamos de haber dicho, yo. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Porque tengo un encargo de parte de Él. ¿Te das cuenta de la posición donde estamos? Ellos tenían que haber usado a Cristo en ese momento, decirle, Señor, tú danos de comer. Cuando Él les dijo, dales, yo le había dicho, Señor, nosotros no podemos, pero tú sí puedes, todo lo puedes. Tú sí todo lo puedes. Ahora, Cristo está en nosotros. Él es el dueño de todas las cosas. Y como Él es el dueño de todas las cosas, tenemos todo. Tenemos recursos, tenemos salud, tenemos al Espíritu Santo. Nada hay más poderoso que el Espíritu Santo. Cristo, el Señor, el creador de todas las cosas, está en nosotros. Hermanos, tenemos que vivir conscientes de eso. Cristo habita en nosotros. Cristo está siendo formado en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué está siendo formado Cristo en ti? ¿Para qué? Y tú y yo traemos el poder acá adentro y estamos así, escondidos. ¿Por qué no nos la creemos, hermano? ¿Por qué? Yo me pregunto eso. ¿Qué está pasando? Vamos a leer rápidamente unos versículos que quiero que te los lleves de verdad. La pregunta es, ¿para qué está siendo Cristo en nosotros formado? ¿Para qué? La respuesta es para impartir a Cristo a otros,
para impartir a Cristo a todos. ¿Te acuerdas qué significaba impartir? Dar o distribuir algo, especialmente de carácter no material, porque esto es espiritual. Transferir a Cristo, transmitir a Cristo, distribuir a Cristo, dar, repartir a Cristo. Te traigo a Cristo para que te salves. ¿Para que me salve de qué? Pues de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuál es la semejanza que tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? Tú y yo, mira, nada más te lo voy a decir rápido. Tú no eres un pedazo de carne que anda caminando nada más así. No, tú estás formado por tres cosas, así como la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Esa es la semejanza que tenemos con Él. Espíritu, alma y cuerpo. Y siempre les digo esto: ¿qué pasa cuando morimos con cada uno de ellos? El espíritu es ese aliento de vida que tenemos y que regresa al Padre. El cuerpo, dice la Biblia, del polvo te tomé y a jardines de recuerdo regresas. Ahí en la tierra, al panteón, ahí se queda, ahí se acaba. Pero el alma, esa debe tener un destino eterno. Para eso vino Cristo, para salvarnos. Para que tú, cuando vivas en esta tierra, vivas como Él quiere, pero cuando mueras entregues los tenis, cuelgues los tenis, entregues el equipo, como decimos, ¿verdad? Tengas la certeza y seguridad de que vas a ir a vivir con Él. Pero si no lo tienes, ¿dónde va a quedar el alma? La Biblia nos enseña acerca de eso. Pues todas esas personas que ves en la calle no tienen pastor, no saben a dónde va a ir su alma. Necesitan saberlo. Necesitamos verlos con compasión, como Cristo los ve. ¿Para qué? Para cumplir el encargo que tenemos. Nosotros nos debemos mover como Cristo por un encargo. Fíjate lo que dice Colosenses 1, 27 y 28. Rápidamente vamos a leer estos versículos y por ahí vamos a ir terminando. Gálatas 4:19, por favor. Gálatas 4:19. Fíjate lo que dice Gálatas 4:19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo está hablando y él compara su trabajo espiritual con los dolores de parto, porque su anhelo no era solo convertir personas, sino ver el carácter de Cristo desarrollado en las personas. Pablo compara su trabajo espiritual con dolores de parto. O sea, los pastores sienten ese tipo de dolor. ¿Por qué? Pues porque las queridísimas ovejas no quieren entender, no quieren obedecer al maestro. Y eso es lo que se asemeja a un dolor de parto. Porque la expresión Cristo formado en nosotros significa una transformación interior. Que tú permitas una transformación interior, porque eso sí, Dios no forza a nadie. Qué fácil sería que Dios nos cambiara a todos así, miren, en un chasquido, ¿no? Así, pum, y ya, todos obedientes, todos correctos, todos los vicios los dejamos, todas nuestras peculiaridades desaparecen, dejamos de pelear, dejamos de hacer chismes, dejamos de hacer todo lo que hacemos. No, Dios no actúa así, hermano. Él nos da a nosotros un libre albedrío, nos da ese poder de decidir. Pero sí tenemos que luchar para ser transformados interiormente, que alcancemos madurez espiritual y adoptemos ese carácter de Cristo. ¿Cuál es ese carácter de Cristo? Es humildad, amor, servicio, perdón. Ese es el carácter de Cristo. Gálatas 2:20 dice, fíjate lo que dice:
¿Para qué? La pregunta es: ¿para qué se está formando Cristo en nosotros? ¿Para qué? Ya vimos lo primero. ¿Para qué? Para alcanzar que Cristo sea formado en nosotros. Luego Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo enseña que la vida cristiana auténtica, hermano, consiste en que Cristo, ojo, gobierne la vida del creyente. Cristo gobierne la vida nuestra. ¿Qué quiere decir eso? Es que no es solamente creer en Él, sino que permitamos que Él viva a través de nosotros. Que Él se exprese, que cuando hablemos nosotros se esté expresando Cristo, que la gente diga: ¿qué le pasó? Ya no se puso como se pone, ya perdona, ya no nada más critica, ya no se siente el sabelotodo, ya no se siente el que todo lo puede, ya no se siente tan autosuficiente. ¿Por qué? Porque Cristo está gobernándome, y entonces estoy reflejando algo diferente. Eso es lo que necesitamos, dejar que Él viva a través de nosotros. Fíjate la expresión que dice Pablo en Romanos de vestirte de Cristo. ¿Cómo es vestirte de Cristo? Vamos a ver Romanos 13 y 14, por favor. ¿Qué dice? Andemos, vamos a verlo. Andemos, dice, como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas o en envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de ¿quién? De esta carnota. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si andamos en glotonerías, en la borrachera, o en la lujuria, o en las lascivias, o en las contiendas o pleitos y chismes y anexas, envidias, entonces no estamos vestidos de Jesús, estamos vestidos de nuestra carne. Si nos creemos que tenemos que opinar de todo, y nos creemos que tenemos, si somos opinólogos, no, yo opino que estás mal, ¿estás mal? Yo opino. ¿Y por qué creemos que nuestra opinión es la ley? ¿Cómo por qué? ¿Quién te patrocina o qué? Como para que digas: no, es que yo lo que Dios diga sí, lo que yo pienso, no, lo que yo pienso. Acaba peor la cosa, se ve la carne. Dice aquí: te vistes de la carne, le estás proveyendo a tu carne. Ay, no, es que a mí sí me gusta echarme mis tlapehues, mis estos, mis el otros. Bueno, pues échatelos y a ver cómo acabas. Yo no te voy a, hoy no voy a estar vigilándote en el teléfono, ¿eh? Como alguien me dijo hace poco: es que usted me está vigilando en el teléfono. Por Dios, ¿yo cómo te voy a vigilar? Si apenas lo sé encender, voy a andar yo vigilándote en el teléfono. ¿Cómo? Pero Dios sí está viendo, Cristo está viendo, y Él sabe si estamos vestidos de Él o estamos vestidos de mundanalidad, o si estamos vestidos de lo que la forma del mundo quiere ponernos encima. Eso es una decisión de cada uno de nosotros, pero tenemos un encargo. ¿Te das cuenta cómo el mundo nos distrae del encargo? Y estamos enfocados en eso. Vestirse de Cristo habla de manifestar externamente lo que Él ha producido en nosotros internamente. ¿Qué ha producido Cristo en ti? Se tiene que ver.
Y desafortunadamente a veces lo que se deja ver no es Jesucristo, no es el vestido de Jesucristo. Se deja ver todo menos eso. Finalmente, con esto termino, fíjate. Ya pastor, ya párele. Ya cállese. Ya. Colosenses 1:27 dice, fíjate nada más. Cristo es la esperanza que todo mundo necesita, fíjate. Colosenses 1:27 y 28 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese era un misterio, hermanos. Cristo era un misterio y Él decidió darlo a conocer a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Todos los que no son del pueblo judío somos gentiles, porque somos de otra nacionalidad. Él quiso dárnoslo a nosotros. Cristo en vosotros. ¿Dónde está? En nosotros. Ahí está Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para eso está Él aquí, para que nosotros podamos presentarlo a las personas y podamos presentar a las personas perfectas a Cristo. Pero primero lo tienen que ver en nosotros, primero lo tienen que palpar en nosotros, primero lo tienen que vivir de nosotros mismos. Y por eso te digo, el encargo que Cristo nos dio se cumple si Cristo es formado en nosotros, si Cristo crece en nosotros. En esto te puedo resumir todo lo que acabamos de hablar. La salvación, hermano, no consiste solamente en recibir el perdón de Cristo. No, nada más es eso. Tampoco consiste solamente en asistir a la iglesia. Tampoco. Ni menos adoptar una religión, que muchas personas piensan así, dicen, no, yo ya tengo una religión. Pues no, la religión no. Cristo aborreció la religión. Él exhibió la religión y dijo, la religión no sirve. El propósito de Dios es reproducir el carácter de Cristo en el creyente. El propósito de Dios es reproducir a Cristo en nosotros, transformar nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Pues la que leímos, la carnal, nuestra carne. Esa es nuestra naturaleza y debemos hacer visible a Jesús a través de nuestra vida. Tenemos que hacerlo visible a las personas, porque cuando Cristo crece en nosotros, entonces Él comienza a obrar en nosotros y nosotros empezamos a ver lo que Él ve. ¿De qué se trata? De ver a las personas con compasión. Las personas necesitan conocer a Cristo y no es porque nosotros seamos importantes, no. Nosotros simplemente fuimos salvados primero por Él y todas las personas necesitan a Cristo. Dios no quiere que solamente lo conozcamos así. Él quiere que Cristo viva de manera palpable en nosotros, que se vea. El encargo hoy es impartir a Cristo. Hoy te tienes que llevar ese encargo. Eso fue lo que hizo el Padre con Jesús. Le impartió para que Él pudiera impartirlo a todos los hombres, y así lo hizo. Hoy somos llamados, hermanos, el encargo es a distribuir a Cristo. Eso es lo que tenemos que distribuir. Esas son las buenas noticias. Eso es lo que las personas necesitan. Eso es lo que ellos no van a poder llegar a Dios, al Padre, por ningún otro medio.
no existe, solamente a través de Cristo. Y ahora yo no quiero dejar pasar esa oportunidad. Le voy a pedir a todos que se pongan de pie, porque vamos a terminar. Pero quiero que tú y yo nos vayamos con una claridad en el encargo que tenemos. Dios te llamó a ser su hijo, pero te ha dado un encargo. Pero también me quiero dirigir a aquellos que nunca han invitado a Jesús como su Señor, como su Salvador. Si tú no lo habías escuchado, si tú no lo habías conocido de esta manera, hoy es el día. Y yo te voy a invitar a que aproveches esta oportunidad de invitarlo a Jesús. Así como cada uno de nosotros lo hicimos un día. Y le dijimos: Señor, ya no quiero vivir así. No quiero vivir como una oveja sin pastor. Quiero tener sentido en mi vida. Quiero tener identidad. Quiero tener ese propósito que tú has diseñado para mí y cumplirlo. Y la forma es muy sencilla. Solamente tenemos que invitar a Cristo, porque Él quiere estar en nosotros. Él quiere habitar en nosotros. Y te voy a pedir que si tú quieres asegurarte de que cuando ya no estés en esta tierra, tú puedas decir con toda seguridad: voy al cielo contigo, Señor. Voy a una eternidad contigo. Y la única forma es que tú hoy tomes una decisión, y es que tú lo invites. ¿Qué es lo que nos separa del Padre? El pecado. El pecado nos hace estar lejos de Dios, porque Él no puede estar con el pecado. Él es santo. Entonces Él, por eso envía a Jesús como el único mediador entre nosotros y Él, que a través de Jesús podamos llegar a tener acceso al Padre. Pero necesitamos renunciar primero a nuestra forma de vivir, renunciar a ese pecado y reconocerlo delante de Dios y decirle: Señor, he pecado, hoy quiero que me perdones. Y para ello yo te quiero ayudar, te quiero invitar a que si tú decides hoy invitar a Jesús a que entre a tu corazón, Él quiere habitar en nosotros. Él dice en su palabra: Cristo en nosotros. Ese es el misterio. Muchos no lo puedan entender, pero Cristo quiere habitar en nosotros. Y solamente lo podemos hacer cuando lo invitamos, porque Él es un caballero, como les decía. Él no se mete a la fuerza. Él no llega a la fiesta sin ser invitado. Solamente cuando nosotros le decimos: Señor, me arrepiento de lo que hice y quiero que entres a mi corazón. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Y si tú quieres invitar a Jesús hoy a que habite en ti, te voy a pedir que repitas esta oración que voy a hacer. Hazla creyendo que Dios te está escuchando, que Cristo te está escuchando, pero hazla con voz audible para que tú mismo la escuchas. Y dile: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día. Hoy reconozco que te necesito. Hoy quiero dejar atrás mi vida. Hoy quiero dejar atrás mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Te pido que borres mis pecados a través del sacrificio de Cristo. Hoy te pido que entres a mi corazón y me des una nueva vida y pueda vivirla contigo el resto de mis días. Te acepto a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que si tú hiciste esta oración con sinceridad, tú hoy volviste a nacer.